se dio a conocer el fallo de la primera edición del premio AENA de narrativa. Este es un premio que pues está dando justamente la compañía AENA a el escritor que haya hecho el mejor libro del año en español. Este es un premio nuevo, esta es la primera edición y bueno, causó revuelo por muchísimas cosas, pero vamos a centrarnos en un par de ellas. Primero, hay que decir que la gran ganadora de este premio, y sin lugar a dudas, pues fue ahí la increíble Samantha Schweblin. Ella es una escritora argentina que últimamente pues se ha convertido en una de las voces de la literatura latinoamericana más importantes del mundo. No sé si recuerdan, pero cuando hablamos sobre el Nobel, ella estaba dentro de la terna de estas personas estos escritores que son nominados. Entonces ella tiene una trayectoria artística de creación literaria bastante importante. Y bueno, ella ganó este premio por su libro que se llama El Buen Mal, que últimamente ha sido como el libro y que, bueno, pues también hemos hablado un poco sobre lo que ella hace. En el jurado de este premio, pues estuvieron ahí muchos personajes como mi adoradísima Rosa Montero, amiga personal y tía personal, y personajes también como escritores como Elmer Mendoza, una de las grandes joyas literarias de México. Entonces estuvo como que hubo ahí críticas muy importantes porque la bolsa de este premio es 1 millón de euros, una cosa que no es común en los premios literarios, pero vamos a ver por qué. El premio también tuvo 5 finalistas y los otros 4 que no fueron los ganadores se les dio también un premio de 33,000 euros, lo cual no es una cifra menor. Ahí vemos, por ejemplo, a Enrique Vilamatas, a Marcos Giral Torrente, a Nona Fernández, Héctor Abad Ficcioni y obviamente a Samantha Schweblin, que fueron como los 5 que el jurado seleccionó para pasar a la gran final. Y bueno, de ahí decidieron obviamente a Samantha Schweblin y pues fue ahí toda una rebambaramba. Primera, hubo ahí también muchas críticas y esto hay que decirlo, porque bueno, todo el mundo literario se volcó a decir, ¿por qué personajes como Enrique Vilamatas vuelven a aparecer constantemente en estos premios? Que si no había nuevas voces, que si no sé qué y todo esto. Pero hay que decir que, por ejemplo, las personalidades de Nona Fernández y obviamente Samantha Schweblin, pues no habían sido tan reconocidas. Ellas son muy famosas y son grandes escritoras, pero en realidad no habían logrado esta visibilidad. Así es que yo creo que la aparición de ellas pues compensó un poco ese universo que generalmente se entiende o se ve como de gente rancia que está eligiendo entre sus compas. Pues yo creo que ellas sí rompían un poco esto que hemos visto de manera constante en numerosos premios. Ahora, también hubo ahí muchas críticas porque el premio era 1 millón de euros, lo cual a mí personalmente y como estudiosa de esos fenómenos, no me parece tan incomprensible, porque si tomamos en cuenta que, por ejemplo, el Premio Nobel de Literatura también tiene una bolsa de 1 millón de euros, un poquito más de 1 millón de euros, dependiendo del tipo de cambio, pues va muy en correspondencia. El segundo premio literario en español más importante del mundo es, por ejemplo, el Premio Planeta, y el Premio Planeta desde 2021 está estipulado que tiene el primer lugar también 1 millón de euros, el segundo lugar le dan 200,000 euros, entonces no creo que haya sido como muy disonante a las voces que premian a la literatura en español, por lo menos. Y bueno, pues creo que muchas de las críticas hacia esto fueron desmedidas en el ámbito literario, pero la gran crítica que hubo fue que este premio, como su nombre lo dice, está otorgado por la empresa AENA. La empresa AENA es una empresa dedicada al sector aeroportuario y en España está constituida en más de su mayoría por fondos que vienen del financiamiento público, es decir, obtienen sus fondos del erario. Y esto sí fue lo que en España pues levantó muchísimas cejas, les voló el peluquín a muchísimos, porque estaban dedicando 1 millón de euros, bueno, casi 2, a pues la organización y la premiación de este premio de narrativa. Y bueno, pues ahí hubo muchísimas críticas, sin embargo, la empresa pues salió a dar una explicación
y dijo que eso más o menos es lo que ellos gastan en publicidad así levemente y que entonces decidieron condensar todos esos recursos y darlos en un premio literario porque les parecía más interesante hacerse publicidad a través del otorgamiento de un premio literario que gastar este presupuesto en otras cosas como tiempo de televisión, de radio, de redes sociales o simplemente en poner anuncios por todas partes. Este grupo aeroportuario, por cierto, también tiene un vínculo ahí directo, pero pequeño con México, porque ellos también son socios en el grupo aeroportuario que controla los aeropuertos en el Bajío, que concentran a más o menos 12 aeropuertos, incluyendo el de Guadalajara y el de Puerto Vallarta. Entonces, bueno, pues hubo ahí muchas críticas al gobierno español sobre esto, sobre todo viniendo de una empresa que pues no tiene mucha relación con el mundo literario, con el mundo de la cultura, pero bueno, pues ellos decidieron establecer eso, lo cual pues me parece relevante de comentar. Lo siguiente y el siguiente punto que a mí me pareció extraordinario de este premio, ya hablando en términos literarios, fue que este premio se lo dieron justamente, este es un premio de narrativa, y la narrativa incluye a varios otros subgéneros, y entre esos subgéneros está el cuento, que como todo mundo sabemos, pues es uno de los patitos feos del género mayor, que es la prosa. Entonces, es como que mucha gente, muchos críticos, muchos especialistas pelucean muchísimo al cuento. Entonces, que le hayan dado esta primera edición a un libro de cuentos me parece extraordinario y me parece que establece un parámetro muy importante sobre cómo es de relevante la escritura de cuentos en nuestro mundo y que no siempre es reconocido. Y se suma a que es un libro de cuentos de una mujer. Y esto también es muy relevante, porque, por ejemplo, en el premio Nobel, que es uno de los más visibles, creo yo, en el mundo literario, de las 18 mujeres que han ganado el premio Nobel de Literatura, únicamente una de ellas se reconoce como una cuentista nata, que es Alice Munro, y de ahí en fuera, párenle de contar, no hay nadie más que haya sido premiado en ese esquema, una mujer que escribe cuentos, así que me parece muy interesante. Incluso Samantha Schweblin en su discurso de aceptación dice eso, ¿no? Habla sobre la importancia que tiene que se visibilice la escritura y la creación de cuentos, porque mucha gente cree que por escribir 250 páginas va a ser algo sensacional, cuando dice ella, ¿para qué escribiría yo 250 páginas si lo que tengo que decir lo puedo decir en 20? Lo cual me parece una cita, una frase muy reveladora sobre el carácter de su obra, y esto también es muy importante. Y bueno, pues hubo también mucha gente ahí que salió, incluso yo vi muchos escritores muy enojados, los tacharon de envidiosos, pero hubo mucha gente muy enojada con este premio, diciendo que por qué no se lo habían dado a no sé qué señor, que había otro señor por allá que tenía mayor trayectoria y no sé qué y no sé cuánto. Así es que celebro mucho que ella haya ganado, porque incluso vamos a ver ahorita un ejemplo de cómo hasta los mismos medios en Argentina, que esto fue bien relevante, trataron como de invisibilizar esto, trataron un poco de, pienso yo, de no darle la importancia que tenía este premio. Miren, por ejemplo, ahí vemos esta publicación de Clarín, que se ve, ¿no? O sea, ahí como que un poco la mala onda, jamás le ponen el nombre, o sea, ponen la escritora ha sido proclamada, en la imagen ponen una escritora argentina, pero no le ponen el nombre. Entonces hubo ahí también varias críticas sobre si esto se está invisibilizando justamente por tratarse de una escritora mujer, lo cual me parece también un tema que habría que analizar. Yo no lo veo tanto por ese lado, pero sí creo que fue un error total de muchos medios que estaban impulsando o tenían la mira sobre otros autores que querían que fueran incluidos aquí y que simplemente pues trataron de minimizar esto que a mí no me parece ni por poco mínimo. Así es que, bueno, pues creo que en los próximos días vamos a seguir viendo muchas opiniones sobre pues esta premiación. Y quiero compartir con ustedes rápidamente un fragmento de lo que Samantha Schweblin dijo ahí en su premio, como su discurso de aceptación.
Creo que hoy no es un momento cualquiera para subir al escenario y recibir un premio como este. Parece que el mundo se cae a pedazos y nosotros insistimos en seguir celebrando la literatura, la importancia de las historias que nos contamos. Y ojalá me gustaría que nuestro mensaje de todos en esta celebración sea un poquito más afilado. Creo que no hay, de verdad, ser humano circulando por este mundo que no esté cruzado y comandado por las fuerzas de las historias. La literatura no cambia las cosas de un día para el otro, no salva vidas en peligro, no alimenta a los famélicos, no da respuestas finales. Somos todos, la humanidad entera sobre este mundo, un inmenso buque flotando en el mar. La literatura es el minúsculo timón que responde al volante, un 0,0 y algo % del buque. Pero es lo que hace que en días y días de navegación este buque llegue a un continente o a otro. Lo que celebramos hoy, de cara a un mundo quebrado y violentado por unos pocos, es la contrafuerza, la conexión con los otros, la empatía, el sentido común. Parafraseando a la poeta polaca Wisława Szymborska, peor que ponerse a leer y a escribir en un momento como este, sería no ponerse a leer y a escribir en un momento como este. Muchas gracias. Y bueno, como vimos, pues fue un momento muy importante, creo yo, de la literatura. Validar la importancia que tienen las artes en un momento como este. Y a propósito de lo que comentábamos al inicio de esta sección con la jefa, ella dijo que para ella que la reconozcan con 1.000.000 de euros significa que va a poder seguir creando. Significa que se va a sentar a escribir y no va a tener todas esas preocupaciones de cómo pagar la luz, de cómo pagar su alquiler. Simplemente se va a concentrar en seguir creando y que por eso para ella la importancia de estos premios radica ahí, en que se deje de precarizar la condición de los escritores a nivel internacional, a los escritores en lengua española, y que ella pues aplaudía mucho este tipo de iniciativas, y yo también estoy muy a favor de esto porque hemos visto la labor de los escritores como de gran precariedad laboral, donde los escritores y en general los artistas tienen que tener otros trabajos para poder mantener lo que mucha gente, muchas autoridades consideran un hobby, pero que en realidad debería ser el punto principal de su vida y de su creación. Entonces, creo que la postura de Samantha Schweblin sobre este tema es muy relevante, sobre todo en estos momentos. Y como vimos también con la jefa, ¿para qué usaría ese dinero? Ella seguiría creando, seguiría trabajando sobre lo que está haciendo, y yo creo que esa es la manera correcta de afrontar y de asumir este tipo de reconocimientos, y sobre todo en este punto en donde ya se hicieron muy virales y que han dado lugar a muchísimas opiniones. Y bueno, para seguir con cuentistas fantásticos, grandes narradores cortos de la lengua española, quiero hacerles 3 recomendaciones que me parecen importantísimas. La primera es este libro de Felisberto Hernández, se llama Las Hortensias. Felisberto Hernández es el top de lo top, según mi criterio no tan vago sobre este tema. Hay una edición de este libro que tiene incluso un prefacio escrito por Julio Cortázar, porque Cortázar dijo muchísimas veces que gran parte de su influencia en la técnica y en la temática de sus obras estaba directamente relacionada con Felisberto Hernández. Felisberto Hernández fue uno de los primeros escritores en América Latina a inicios del siglo XX que comenzó a escribir ficción enfocada en la ciencia y en cómo la tecnología se vinculaba también con la existencia y con la esencia humana. En este libro, él hace ahí un juego muy interesante sobre muñecas y un hombre que básicamente pues es incapaz de amar, así es que léanlo, me parece debo confesarles que Felisberto Hernández es uno de mis escritores favoritos desde la primera vez que yo lo leí, y me parece extraordinario, así es que léanlo, es un gran libro de cuentos.
El segundo es justamente de una de las finalistas de este premio del que hablábamos, es Nona Fernández, es marciano. Nona Fernández también es una de las grandes escritoras de la actualidad. Ella en este libro cuenta la historia, ficcionada obviamente, sobre una persona, un hombre que estuvo involucrado en la represión durante la dictadura en Chile, y la narradora va como reconstruyendo su historia, una cosa bien, bien bonita y bien interesante. Este libro también, les digo, estuvo ahí justamente pues dentro de este galardón. Y finalmente les quiero obviamente recomendar El Buen Mal. Este es el libro por el que Samantha Schweblin obtuvo este premio, y una cosa muy interesante que tiene son 6 cuentos. Una cosa muy interesante es que al final dedica una pequeña parte en donde explica cuál fue la génesis de cada uno de sus cuentos, así es que léanlos y adéntrense en este mundo tan fantástico que nos muestra esta escritora argentina, que como vimos es una de las más reconocidas en la actualidad en el mundo literario. Y bueno, pues esas son las recomendaciones y sobre todo el chismecito literario que tuvimos esta semana, y que, pues, como hemos visto, va a estar ahí ocupando algunos titulares por algún momento. Yo pienso que también en algún momento van a estar ahí criticando un poco la obra, pero me parece que es un buen acercamiento, así es que ustedes también, pues, léanla y descubran también de qué se trata esta gran escritora. Así es que, bueno, pues, esa es el Cultureando de esta semana. Lean este fin de semana, ya son finales de vacaciones y pues tienen todavía un chancecito para continuar